Miércoles 8 de noviembre del 2023. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor, del Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brillará. Quienes compadecidos prestan y llevan sus negocios honradamente, jamás se desviarán. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 14, aclamación antes del Evangelio. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, a nadie le debáis nada más que amor. En este breve texto de la carta a los romanos, el apóstol Pablo va a presentarnos una síntesis sobre el tema del amor. El inicio del versículo nos invita a analizar nuestra propia vida, nuestro propio tejido de relaciones cotidianas y comunitarias, y a preguntarnos cómo va nuestro amor con respecto a ellas. La recomendación: a nadie le debáis nada más que amor, del verso 8, es una expresión típica en el lenguaje helenista. En este contexto, hace referencia al amor al prójimo. La única deuda que cada uno de nosotros debe tener con los demás es el amor mutuo. Mientras que yo tenga vida y existencia, debo de darme y prestarme en amor y servicio por usted o por ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Esa es la deuda que tengo con ustedes mientras que esté en esta vida, en este cuerpo. Y debe de ser un amor libre que nos libera porque nos hunde sus raíces en el amor incondicional y gratuito de nuestro Padre Celestial. En el fondo, el amor mutuo es una manera de cumplir toda la ley, algo que el creyente puede hacer porque ha sido capacitado para ello por el Espíritu.
Para el apóstol Pablo, como buen judío, todos los preceptos de la ley se resumen y llegan a su plenitud en el del amor. En el texto recoge el testimonio en el libro de Levíticos 19:18, que según Pablo resume el núcleo fundamental de los mandamientos que encontramos en Éxodo 20:13 al 17 y Deuteronomio 5:17 al 21. En este texto, el apóstol ha citado solo 4 mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, que el judaísmo helenista utilizaba para fines catequéticos y para instruir inicialmente a los paganos. Pablo los cita como ejemplos, por eso añade, y cualquier otro mandamiento que haya. Más bien, lo que se propone es dar una clave hermenéutica que permita discernir cuál es la voluntad de Dios en caso de conflicto de valores. Amar a los otros como a uno mismo. Esto resulta fácil de comprender, aunque siempre difícil de cumplir. Significa convertir al otro en prójimo. Esto quiere decir quién es mi próximo a mí. ¿Quién es aquel que está próximo a mí? Y si aquel que está próximo a mí es el que debo de atender y de asistir, amando a mi prójimo, amando a mi próximo. Y nos toma el pulso acerca de cómo va nuestro amor hacia los demás. Mientras que en el Evangelio de hoy, Lucas vuelve a insistir sobre el tema del seguimiento de Jesús, no solo dirigido a sus discípulos, sino a toda la gente que lo acompaña. El evangelista ha situado esta escena en el camino. Es la primera vez que los evangelistas indican que a Jesús se le seguía una multitud de personas, y es precisamente ellas a las que les va a dirigir estas palabras que hablan de opción, de responsabilidad, de tomar decisiones que no siempre son fáciles, pero donde uno encuentra el camino de la felicidad. Porque Jesús dice, si alguno viene a mí y no pospone a su padre, su madre, su hijo, su esposa. Jesús no está hablando de dejar a la familia, sino de las exigencias del seguimiento cuando existen conflictos de valores. Quien se decide a caminar con Jesús debe aceptar unas renuncias, unas separaciones de personas queridas en función de su tarea evangelizadora. Ser discípulo implica incluso la renuncia de sí mismo para poder asumir el proyecto de Jesús de Nazaret, que le llevará a cargar con la propia cruz, lo que significa estar dispuesto a dar la vida si es necesario, todo por causa del nombre de Jesús. Para ello el discípulo ha de reconocer quién es Jesús y optar por seguirle en ese proyecto de salvación para toda la humanidad. 2 parábolas nos enseñan que hay que calcular las posibilidades que tienen las personas a la luz de los medios que dispone. La primera de ellas nos habla de si uno quiere edificar una torre de cierta envergadura. Debe tomarse su tiempo para reflexión y antes de emprender la obra debe calcular sus posibilidades y riesgos a fin de finalizar lo que comenzó o ha comenzado. El fracaso llevará emparejada la burla y el descrédito de los demás. La aplicación es clara. Para ser discípulo de Jesús hay que reflexionar y medir las propias fuerzas. El entusiasmo inicial no basta. Nos dirá Lucas en repetidas ocasiones, para afrontar las dificultades de la misión y aceptar la renuncia a todos los bienes materiales. En la segunda parábola resulta llamativa que la invitación a reflexionar sobre si uno se ve con fuerzas para seguir a Jesús se ejemplifica con una acción bélica, muy común en el contexto social de la época en la que vivimos. Los 2 ejemplos reciben en Lucas una enseñanza concreta en el último versículo del texto. La renuncia a todos los bienes para ser discípulo de Jesús. Podemos pensar que el evangelista no está señalando tanto las condiciones para ser discípulo, como describiendo lo que en realidad le sucede a un discípulo al que el seguimiento fiel al maestro le supone en ocasiones renuncia, reflexión y discernimiento. ¿Cómo es mi seguimiento al Señor?
Estoy dispuesto a asumir las renuncias que esto trae consigo.